Hola a todos y todas. Atención que el candidato a la presidencia, Gustavo Petro, ayer denunció un plan paramilitar para asesinarlo en lo que sería su recorrido de campaña por el eje cafetero que estaba programado para realizarse entre el 3 y hoy 4 de mayo. De acuerdo con la denuncia pública, su equipo de seguridad recibió información de fuentes de la zona que aparentemente el grupo paramilitar La Cordillera estaba planeando un atentado en su contra. En la denuncia indicaron que el equipo de análisis e investigaciones de la campaña Petro Presidente tuvo acceso a fuentes de alta credibilidad y algunos miembros de la institución policial, los cuales manifestaron que un integrante de la SIJIN que habría participado en el asesinato de Lucas Villa también sería parte del plan criminal. La organización paramilitar conocida como La Cordillera está dedicada al narcotráfico y al sicariato y ha logrado un amplio control sobre las autoridades civiles, regionales y políticos del eje cafetero. También ha establecido vínculos muy estrechos con algunos integrantes de la policía y del Ejército Nacional. Esta denuncia no es nueva, ya que la candidata a la vicepresidencia, Francia Márquez, aseguró la semana pasada que recibió amenazas por parte de grupos que son considerados paramilitares en Antioquia. ¿Y cuál fue la respuesta de las autoridades? En lugar de indicar que van a investigar, salen inmediatamente a decir que no hay información de inteligencia que haga referencia a una amenaza contra el candidato Gustavo Petro. A ver, todos sabemos que las fuerzas del orden en Colombia trabajan con todo menos con inteligencia. El periodista Daniel Coronel ayer mencionó un hecho parecido con el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán a finales de los años 80. Recordó que el 4 de agosto de 1989, 2 semanas antes del asesinato de Luis Carlos Galán, encontraron 2 cohetes y un lanzamisiles por una ruta que iba a recorrer en Medellín. El comandante de la Policía Metropolitana indicó en ese momento que no tenía evidencia para demostrar que se frustró un atentado. El hecho fue en el marco de una convención liberal, donde Galán salió ileso cuando se disponía a dar una conferencia en la Universidad de Antioquia. El atentado, como lo recordó Daniel Coronel, consistía en disparar con un lanzamisiles, lo que no ocurrió gracias a la denuncia de una ciudadana que reportó a 3 hombres sospechosos dentro de un vehículo. El único miembro de la policía que reaccionó ante este hecho fue el coronel Valdemar Franklin Quintero, quien inmediatamente llevó a Galán de vuelta al aeropuerto La Herrera para que se devolviera a la ciudad de Bogotá. Recordemos también que Valdemar Franklin Quintero fue asesinado por orden de Pablo Escobar el mismo día que Galán, el 18 de agosto de 1989. Ayer, inmediatamente, muchos candidatos presidenciales se pronunciaron solidarizándose con Gustavo Petro. Muchos, menos Federico Gutiérrez, quien lanzó pullas con un video donde se ve a Gustavo Bolívar en una manifestación cultural típica de la costa donde se hace una alegoría al fin de una era. Cargan un ataúd en referencia a lo que representa el uribismo y Federico Gutiérrez. Para nada es una amenaza y es parecido a lo que hacen con el funeral de Joselito Carnaval que marca el final de las festividades en Barranquilla. Pero así no lo entendió los medios de comunicación al servicio del uribismo, como lo es la revista Semana. También un periodista de renombre, el señor Jorge Hernán Peláez, lanzó este trino. Desde los años 80 vengo oyendo candidatos que reciben amenazas en época electoral. Hasta hubo uno que se autosecuestró. Eso pasa cuando van mal en los debates o en las encuestas. Siempre funciona victimizarse. Este infame trino de un periodista famoso, con apellido, que trabaja en un medio tradicional como lo es RCN, no fue tendencia, no fue motivo de titulares, no fue motivo de indignación. En cambio, la semana pasada no me sacaron de los titulares de esos medios de comunicación solo por responderle a Egan Bernal. Y aún así siguieron atacándome después de haber pedido disculpas. Pero en fin, hay que recordarle al señor Peláez algunos nombres de candidatos presidenciales asesinados en Colombia desde 1980 hasta la fecha. Cabe señalar que voy a mencionar solo candidatos, no ministros, ni magistrados, ni periodistas asesinados. El primero, Jaime Hernando Pardo Leal, fue asesinado el 11 de octubre de 1987. Fue un abogado y político colombiano por el Partido de la Unión Patriótica, el cual fue candidato a las elecciones presidenciales de 1986. En 1997 fue emitida una condena a la nación por parte del Consejo de Estado. El próximo, Bernardo Jaramillo Osa, fue asesinado en Bogotá el 22 de marzo de 1990. Fue un político colombiano, dirigente agrario en el Urabá antioqueño, militante del Partido Comunista Colombiano y asumió la presidencia de la Unión Patriótica. Después del asesinato de Jaime Pardo Leal, fue candidato presidencial por el mismo partido y fue asesinado previo a las elecciones presidenciales de 1990. Solo hasta 2018 fueron citados por la justicia por este caso 12 miembros de la fuerza pública. Este crimen, al igual que los de los demás miembros de la UP,
fueron declarados en 2014 por la Fiscalía General de la Nación como delitos de lesa humanidad, al concluir que se trató de un siniestro plan por parte de sectores políticos en alianza con agentes de seguridad del Estado, narcotraficantes y paramilitares para impedir el ascenso de movimientos de izquierda en la política colombiana. El siguiente, Luis Carlos Galán, fue asesinado el 18 de agosto de 1989 en Soacha, cuando se perfilaba como el más posible ganador de la contienda electoral. En su crimen terminaron involucrados mafias del narcotráfico asociados con dirigentes políticos y agentes del Estado. Se logró establecer que Galán fue víctima de un plan elaborado de manera perfecta y en el que estuvieron involucrados muchísimos personajes importantes del país. En el año 2016, el Consejo de Estado de Colombia declaró delito de lesa humanidad, por lo que la Fiscalía puede seguir judicializando a personas involucradas en este asesinato. De hecho, en noviembre de ese mismo año fue condenado a 30 años de cárcel el general en retiro Miguel Maza Márquez, quien ejercía como director del DAS para la época del crimen, debido esto a que debilitó de manera deliberada el esquema de seguridad del candidato presidencial, aún sabiendo las amenazas que había en su contra. Otro candidato asesinado fue Carlos Pizarro León Gómez, exguerrillero y político colombiano. Fue el máximo comandante del M-19 entre 1986 y 1990. Tras dejar las armas, firmar la paz con el gobierno y reintegrarse a la vida civil, fue asesinado el 26 de abril de 1990, siendo candidato presidencial por la Alianza Democrática M-19. El crimen no ha sido totalmente esclarecido e inicialmente se le atribuyó su autoría a Pablo Escobar. 5 días antes de que cumplieran 20 años de su asesinato, en el año 2010, la Fiscalía General de la Nación de Colombia declaró el crimen de Carlos Pizarro León Gómez como un delito de lesa humanidad, logrando que las investigaciones sobre este hecho no prescriban. Para la Fiscalía, la muerte de Pizarro hace parte de una serie de atentados contra la existencia física de los miembros del M-19. Los únicos condenados han sido Fidel Castaño, Carlos Castaño, y ambos están muertos. Por último, Álvaro Gómez Hurtado, un abogado político y catedrático del Partido Conservador que fue un contrincante político de Galán y de todos los partidos de izquierda, pero un amigo de la paz, el cual fue conocido por su famosa frase, el acuerdo sobre lo fundamental. Fue asesinado el 2 de noviembre de 1995, crimen pues que hasta esta fecha no se ha esclarecido. En 2020, las FARC se atribuyeron el asesinato ante la Jurisdicción Especial para la Paz, hecho que se encuentra en investigación en el Tribunal de Justicia Especial. Como dije, estos son los nombres de algunos candidatos presidenciales, pero no olvidamos los nombres de algunos dirigentes como Manuel Cepeda, Rodrigo Lara Bonilla, los periodistas Guillermo Cano, Jaime Garzón, entre tantos asesinados en estos últimos 30 años. Para que venga un periodista a inferir que alguien puede inventarse un plan de asesinato para subir en las encuestas. No sé qué tanto más arriba puede estar Petro en las encuestas, pero el hecho es que entre más nos aproximemos al día de las elecciones, existe un riesgo de un magnicidio. Esto ante el miedo que le tienen a un cambio en Colombia. A Petro no lo han podido tumbar con complots, tampoco con entrampamientos. Lo único que les queda es matar la esperanza. Gustavo Petro lleva recorriendo el país más de un año. Creo que ya es prudente no exponerse más, ya que las cartas están en la mesa para el próximo 29 de mayo. Casi instantáneamente, el medio propagandístico Revista Semana saca una revista, una portada, amenazando la institucionalidad con un ruido de sables, inconformidades que existen en la cúpula militar con el candidato presidencial Gustavo Petro. También hoy, en plena época electoral, y como lo hacen las dictaduras, el presidente Iván Duque anunció un incremento salarial al nivel ejecutivo de la Policía Nacional. O, casualmente, se acordaron de los policías pertenecientes a este nivel en plena época electoral para jugar con la intención de voto de sus familias. Años en el poder y hoy se vienen a acordar de ustedes. Y ustedes, familiares de los policías, felices con las limosnas repitiendo Fico es el que es. Yo sí les voy a decir, respétense como personas, hagan respetar la institución y al país. No permitan que los utilicen los políticos que jamás han hecho nada por ustedes. Gente, muchísimas gracias a todos por ver Beto Reacción, gracias por darle like, por suscribirse y por compartir. No se les olvide que estamos haciendo la campaña para ayudarle a mi amigo Julio Rodríguez para que cumpla el sueño de su hija de llevarla a la Universidad de Portland. Aquí abajo les dejo el enlace para los que quieran colaborar. A todos ustedes no se les olvide que para empezar a cambiar el país tienen que empezar por el nombre en el espejo y luego con la tía uribista. Un abrazo para todos.